ácido sulfúrico es el compuesto químico más corrosivo que se produce en el mundo, lo que hace que sea utilizado en muchas industrias. En este trabajo se presentarán características de este compuesto como su diagrama de producción, su equilibrio y su diagrama de fases, el equilibrio de reacción, etc. Debido a su capacidad corrosiva, este químico se usa sobre todo a nivel industrial. Aunque no suele estar presente en productos domésticos, aún podemos encontrar este compuesto en diferentes elementos de uso cotidiano, como lo son los fertilizantes, las baterías de automóviles, los limpiadores de desagües, colorantes, entre otros. Algunas aplicaciones del ácido sulfúrico en la industria son en la fabricación del ácido fluorhídrico, la fabricación de medicamentos oncológicos y el tratamiento de aguas. En las áreas de producción y consumo del ácido sulfúrico en México, se observa que más de la mitad del ácido sulfúrico producido en México es destinado a la producción de fertilizantes y que ha tenido un nivel de producción constante, mientras que su importación ha aumentado con el pasar de los años, ya que el consumo sigue aumentando. Su proceso de fabricación se lleva a cabo en una línea con un horno, una oxidación catalítica, una torre de absorción y un consumo auxiliar de combustibles. En un inicio se cuenta con una entrada de aire y una de azufre. Después de que estos pasan por un proceso de secado y una de fusión respectivamente, se calientan en un horno en donde se producen emisiones de vapor y de dióxido de azufre y se encuentran salidas de dióxido de azufre y aire. Y estos son sometidos a una combustión en la que se producen emisiones de dióxido de azufre y se encuentran salidas de dióxido de azufre y trióxido de azufre que se dirigen hacia una torre de absorción y que con unas salidas de dióxido de azufre se forma un ciclo entre la oxidación catalítica y la torre de absorción 1. En este proceso se forma el ácido sulfúrico en una salida y en el otro se consigue trióxido de azufre que se dirige hacia una segunda torre de absorción que cuenta con una salida de dióxido de azufre y con una de ácido sulfúrico que es sometido a un tratamiento. Como se puede ver en la tabla del equilibrio de fases, tenemos los siguientes valores: delta H de vaporización, delta H de fusión, temperatura de ebullición, temperatura de fusión, temperatura en el punto triple, presión en el punto triple, temperatura crítica y presión crítica. Para el trióxido de azufre alfa, el trióxido de azufre beta y el trióxido de azufre gamma, así como también el agua y el ácido sulfúrico, podemos presentar los siguientes valores. Para el trióxido de azufre beta y el trióxido de azufre gamma, en la temperatura del punto triple y presión del punto triple, se puede apreciar que están en blanco, pero la razón es porque usualmente no se calculan en beta y en gamma los puntos triples de temperatura y de presión. En esta siguiente diapositiva podemos ver el equilibrio de la reacción. En la siguiente tabla vemos cómo el trióxido de azufre, sumándose con el agua, nos proporciona el ácido sulfúrico. Tenemos los valores para cada uno de estos compuestos de delta H de formación, delta G de formación, Cp, así como el A, B, C, D, E, que se refieren a los valores utilizados en los polinomios. Presentamos un diagrama de equilibrio de fases conforme a los datos obtenidos anteriormente. Es una gráfica de presión versus temperatura, en donde podemos ver que el equilibrio primero pasa por un estado sólido, después pasa por un estado líquido y posteriormente pasa por un estado gaseoso. Esta gráfica se hizo en base a los valores de temperatura y de presión del ácido sulfúrico, del agua y del trióxido de azufre alfa. Análisis de delta H de reacción en función de la temperatura. Se analizaron 3 casos. En el caso 1, el delta H de reacción fue constante. En el caso 2, el delta H de reacción dependía de la temperatura, pero el Cp fue constante. En el tercer caso, el delta H de reacción dependía de temperatura, y al igual que el Cp. El polinomio del Cp del agua no es válido a T-500 Kelvin, pero para analizar, se hizo una gráfica del rango de 300 a 800 Kelvin y no se notó una gran diferencia. Y se hizo una segunda gráfica con los datos de 500 a 800 Kelvin que estaban dentro del rango válido para los CPs, y con esos datos se calcularon las desviaciones. El caso 1 tuvo una desviación del 3.064% y el caso 2 tuvo una desviación del 0.7%.
Para el análisis de delta G de reacción se tomó en cuenta el caso 3 y con este se calculó el Kp con el que se calculó el delta G de reacción. Los datos se graficaron y se observó que de 300 a aproximadamente 700 Kelvin la reacción era espontánea, pero aproximadamente en ese rango de 700 a 800 Kelvin la reacción dejaba de ser espontánea. Para la producción se tomó en cuenta que la cantidad inicial de cada reactivo como N0, y con esto se hizo una relación entre el Kp, las cantidades iniciales, el avance de reacción y la presión del sistema, con el que se hizo un polinomio de segundo grado con el cual se sacaron los avances de reacción para todos los casos. Nuestro caso 1 es una alimentación equimolar, la cual consiste en un mole inicial de nuestros respectivos reactivos y pues 0 moles de nuestro respectivo ácido sulfúrico como producto. Nosotros tomamos nuestro porcentaje de dióxido de azufre que se convierte a temperatura de 700 Kelvin y 80 bar para así poderlo comparar con los otros siguientes casos. En estas gráficas que tenemos podemos observar que a menor temperatura y mayor presión nuestros valores serán mejor. Podemos observar que nuestro porcentaje de óxido de azufre que se está convirtiendo a 700 Kelvin y 80 bar es de 91.348%. En nuestro caso número 2 tenemos un exceso de reactivo. Tenemos un mole inicial de óxido de azufre, 5 moles iniciales de nuestro vapor de agua y 0 moles iniciales de nuestro ácido sulfúrico. Aquí podemos observar que a 700 Kelvin y 0.1 bar no es tan favorable ya que se transforma un mayor porcentaje de óxido de azufre que cuando es equimolar. Por el principio de Le Chatelier podemos observar que se presentan una perturbación sobre un sistema en equilibrio. También podemos seguir observando que a menor temperatura y mayor presión nuestros valores serán mejores. Continuando con otro caso, número 2, pero ahora con un exceso de reactivo de óxido de azufre con 5 moles iniciales y 1 mole inicial de vapor de agua, teniendo 0 moles iniciales de nuestro producto, podemos observar que a 700 Kelvin y 80 bar nuestro porcentaje de óxido de azufre que se convierte es menor que en nuestro caso anterior, obteniendo ahora un 19.81%. Continuamos viendo que a menor temperatura y mayor presión nuestros valores seguirán siendo mejor. En nuestro tercer y último caso tenemos un exceso de productos. Tenemos ahora como moles iniciales 1 de óxido de azufre, 1 de vapor de agua y 5 moles iniciales de nuestro ácido sulfúrico. Podemos observar que a 700 Kelvin y 80 bar nuestro porcentaje de óxido de azufre que se convierte es de 48.09. Este es para compararse con los casos anteriores y seguimos viendo que hay una anomalía en nuestro porcentaje. Este porcentaje se relaciona con el principio de Le Chatelier, ya que se presenta una perturbación sobre un sistema en equilibrio. Como conclusiones, obtuvimos que el diagrama de fases indica que no todas las especies que participan en la reacción se encuentran en fase gaseosa a condiciones estándar. El comportamiento de delta H reacción no fue propio de una reacción exotérmica, ya que aumentaba conforme aumentaba la temperatura. A partir del cambio Kp y delta G de reacción en función de temperatura, se dedujo que la reacción deja de ser espontánea a partir de los 700 grados Kelvin. Los datos termodinámicos muestran que para producir ácido sulfúrico en su estado gaseoso es necesario tener altas presiones para que la reacción suceda. A 700 Kelvin y 80 bar
La eficiencia del consumo del óxido de azufre es mayor con exceso de moles de vapor de agua.